Estamos todavía en shock. Ni nos lo creemos. No podemos encontrar ni siquiera palabras para lo que hemos vivido en los últimos minutos. Estamos viendo un partidazo de Grigor Dimitrov que a su edad, después de haberse retirado de los últimos 4 Grand Slam, estaba plantándole cara al número 1 del mundo. Se había puesto 2-0 arriba frente al italiano y todos nos estamos preguntando, bueno, ¿será capaz de hacerlo o no? ¿Podrá aguantar? Nos quedan 2 horas de tenis. Esto es increíble, la que se nos viene por delante. Cuando ha aparecido la mayor de las malas suertes para un Dimitrov que no se lo podía ni creer. Después de sacar, ya venía como renqueante en el punto anterior. El propio Dimitrov siente algo en el pecho, se tira al suelo, para el partido y ya no puede continuar. El tendón de la parte del pecho que une el pectoral con el hombro, las fibras del pectoral, no se sabemos exactamente qué, pero tiene que parar y no puede continuar. Sinner, que estaba 0-2 abajo y preguntándose a ver cómo remonto esto, de repente se encuentra con la victoria, por la peor de las malas suertes. No se merecía esto, Grigor Dimitrov, que termina abandonando entre lágrimas. Magic, qué final tan, pues, que no sé ni cómo explicarlo. El partidazo que estaba haciendo, este final, o sea, es que ha sido, te explota la cabeza. Final de pesadilla incluso para el ganador. El propio Jannik Sinner después ha admitido que él no toma esto como una victoria. Es imposible tomarlo como una victoria porque estaba siendo dominado, maniatado por el mejor Dimitrov de todo el 2025. Y de repente el infortunio, la mala suerte, los problemas físicos se ceban con un auténtico genio. Y es el físico el que nos está privando de los últimos coletazos de la carrera de uno de los mayores virtuosos del circuito ATP en los últimos 10 años. Y hoy se estaba luciendo en la superficie en la que más disfruta, frente a Roger Federer, que estaba en primera fila disfrutando de un Dimitrov que estaba abordando el tenis. Con el primer saque, impresionante, imperial, porcentajes, todo el partido en torno al 85-90% de puntos ganados con el primero. El cortado, punzante para hacer daño a Sinner. Decisión para pegar con la derecha. Se había colocado 2-0 arriba, se cerró el techo. El debate era, oye, ¿por qué se cierra el techo? ¿Se tiene que cerrar? ¿No se cierra? Y de repente todo eso pasa a un segundo plano, se queda en algo insignificante cuando Dimitrov hace un ace con la lesión ya en el pectoral. Es como cuando Kobe Bryant hizo aquel tiro libre cuando se había lesionado ya el tendón de Aquiles, lesionado y metió el tiro libre. Pues Dimitrov ha hecho un ace, ha puesto el 2-2 en el tercer set y desde ahí no ha podido jugar ni un solo punto más. Se retiró en el Open de Australia por una lesión, se retiró en Roland Garros yendo 2-1 arriba por una lesión y ahora otra más. El mundo del tenis se está portando muy mal con un tipo que cuando era joven parecía mejor físicamente que sus compañeros de generación, los Raonic, los Nishikori. Ellos eran los tipos de cristal. Dimitrov era el irregular, pero el que físicamente le superaba. Y ahora, ya en la treintena, este año, todo lo contrario, ¿no? Parece que el físico está dejando atrás el tenis, el talento de un jugador único que hoy nos ha dejado, pues, con el corazón en un puño, nos ha dejado helados después de esa lesión. Se levantaba Federer mirándolo con cara de circunstancia, el propio Sinner en su banquillo con los ojos completamente abiertos, sorprendidos. O sea, ha sido un final de verdad que ha tirado por tierra, vamos, absolutamente todo lo que estamos viviendo. Imagino también el propio Sinner se tiene que estar sintiendo fatal por lo que ha pasado, ¿no? Al final estábamos viviendo un auténtico partidazo de estos que te pegan a la televisión, vamos, tarde de verano, 9 o 10 de la noche, todo el mundo en su casa viéndolo y de repente te encuentras con esto, ¿no? Es, vamos, completamente anticlimático, ¿no? Esto es... Así es el deporte. O sea, el deporte tiene esa dualidad. Muchas veces nos encontramos, te puede dar la mayor de las glorias, ¿no? Te puede dar una de esas noches que recuerdas para toda la vida, que te encumbra, vamos, te hace colocarte en una situación especial, como te puede quitar de las manos el mayor regalo que puedas conseguir, ¿no? Puede que estuvieras Dimitrov ante uno de los partidos más importantes en mucho tiempo para él, porque venía mucho tiempo, de un año y medio más o menos, que no se sentía así en pista ante un gran rival en un gran escenario, y la manera más cruel, ¿no? Se tiene que retirar de repente. Él habrá pasado de un minuto donde se ha podido creer que realmente podía ganar a Sinner, a pensar y decir, no me puede estar pasando esto, ¿no? Así de cruel, Magic, es el deporte también a veces, ¿no?
El deporte es cruel. Me acuerdo el año pasado la lesión, por ejemplo, de Carolina Marín en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que también se nos desgarró una parte de nuestro corazón y hoy se nos ha ido otra. Hoy se nos ha ido otra parte de nuestro corazón viendo a Dimitrov caer al suelo porque todo el partido ha sido una constante pregunta para el que se pregunte y esté viendo este vídeo y diga, vale, pero ¿cómo ha podido llegar Dimitrov a estar 2-0 arriba teniendo a Sinner? O sea, ¿de verdad ha estado tan cerca Sinner de ser eliminado de Wimbledon? Y aunque le quedaba un set a Dimitrov, para mí la respuesta es que sí. Y mira que muchos nos hemos resistido durante el partido a pensarlo y teníamos la sensación de que, oye, mira, perdió el primer set Sinner estando muy frío. Ganará el segundo y lo remontará en 4 mangas. Saca para ganar Dimitrov el segundo set, le rompe el servicio Sinner y ahí pensamos, se acabó, esto ya es territorio Jannik Sinner, hasta aquí se acabó la magia de Dimitrov y el número 1 del mundo pone las cosas en su sitio. Inmediatamente le rompe Dimitrov con un juego al resto mágico, con una volea y un repertorio de voleas boteprontos, restos brutal, y gana el segundo set. Y ahí sí decimos, ostras, ¿qué está pasando? Porque hay que recordar que Sinner también, después de una caída, estaba teniendo ligeras molestias en el codo y estaba desconocido al resto, restos cortísimos, permitiendo a Dimitrov pegar el saque +1 con la derecha todo el rato, fallando bolas desde el fondo de la pista, bolas de regulación que no las ha fallado en todo el torneo, y daba la sensación de que el parón del techo le beneficiaba un poco, pero que hoy era un partido en el que verdaderamente se podía ir a casa. Sí, había una sensación de que Dimitrov podía cerrarlo porque es que no estaba aflojando con el servicio. Pero claro, el que se pregunte cómo hemos llegado hasta aquí, pues hemos llegado de esta manera, pero una lesión lo cambia todo. Y esto, José, hay que recalcar, Jannik Sinner no tiene ningún tipo de culpa por lo que ha ocurrido. Ha tenido un golpe de suerte impresionante. Le va a mantener en los cuartos de final de Wimbledon. Que eso creo que él ni se lo creía en algún momento del partido. Pero esto es deporte. Quizás en el futuro los golpes de buena suerte los tendrán sus rivales. Él no tiene culpa de la lesión de Grigor Dimitrov. Y sí, se ha escapado. Le puede agradecer a la Virgen María, a Dios, a quien sea, en quien crea, en quien rece, le puede agradecer. Pero él en pista yo creo que se ha portado como se tiene que portar, caballeroso, yendo a asistir a Dimitrov, yendo a preocuparse por él. No se le puede pedir más y él mismo luego en el postpartido ha dicho que no se lo toma como una victoria. Así que yo le pediría a la gente pues que no la tome con Sinner, que es muy mala suerte, que es muy jodido, que esto nos jode a todos. Nos hemos perdido un final de partido histórico, pero que Jannik no puede hacer otra cosa que mejorar, que tratarse esa pequeña molestia que pueda tener y cambiar la actitud y cambiar el tenis para el siguiente partido, porque Shelton será peligroso si no. Mira, cuando decimos que es muy difícil ganar un Grand Slam, lo decimos también por cosas como esta, porque en un Grand Slam no solo tienes que jugar tremendamente bien, sino que también tienes que tener ese componente factor suerte, bien por parte del cuadro, bien por lo que sea, ¿no? Y aquí, pues Dimitrov lo ha podido comprobar en sus propias carnes, ¿no? La mala suerte de que una lesión le venga en el momento, pues, peor para él. No sé si quizás el hecho de haber parado justo después del segundo set, ese parón de 15 minutos, 20 minutos, le ha podido haber dejado frío, no calentó bien justo antes de empezar y eso le fastidió para poder lastimarse o lesionarse en ese inicio de tercero. Pero lo que siempre decimos, esto es muy difícil, son ganar 7 partidos al mejor de 5 sets. Hay que estar muy preparado físicamente, muy bien preparado mentalmente, hay que tener factor de suerte, factor que todo se alinee. Muchas veces es muy difícil ganar simplemente uno. Y en este caso, el otro lado de la moneda lo tiene Jannik Sinner, que estaba contra las cuerdas y se encuentra con una victoria regalada, hay que decirlo tal como es, ser una victoria regalada. Pero bueno, así es el deporte, ¿no? Hay veces que pues estas cosas pasan. Ahora él tendrá que aprovechar ese regalo que le ha hecho, esa parte de la suerte que le ha tocado y afrontarlo para lo que le pueda venir el torneo. Ahora en cuartos de final le viene Ben Shelton, al que ha ganado las 2 últimas veces que se ha enfrentado en Grand Slam, pero yendo sobre aviso de que bueno, que si no, si en Wimbledon no estás del todo fino y del todo concentrado, Dimitrov, como ha hecho Dimitrov hoy, te puede complicar la vida a alguien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo sobrevive Sinner. Yo es que conociendo lo que es Jannik Sinner, a mí me extrañaría que salga de la misma manera, sintiendo tan mal el resto, de cara al próximo partido contra Ben Shelton. Pero, oye, Shelton es un gran sacador. Y como Sinner reste contra el estadounidense, como lo ha hecho hoy, lo va a pasar mal, ¿eh? Y fíjate que la sensación de seguridad que nos estaban transmitiendo Jannik Sinner y Novak Djokovic en este torneo, de repente, en un día, se nos ha complicado un poco, se nos ha evaporado en cierto modo. Sinner, golpe de suerte es lo que ha evitado que no esté en casa. Y Djokovic perdió el primer set en el partido en el que es verdad que lo levantó bien, pero en el que más dudas ha dejado del torneo.
Llevamos todo el torneo repitiendo que Sinner y Djokovic están intratables, que nadie les puede ganar antes de semifinales. Y es verdad que jugaron muy bien en la primera semana, pero en la segunda semana es donde se verdaderamente cuecen las papas. Y vamos a ver, porque Jannik o muestra otra versión en cuarto de final contra Shelton, o sufrirá. No te digo que vaya a perder, porque es el número del mundo y es mucho Jannik Sinner, pero sufrirá. Así que un lunes de estos que nos dejan muchas conclusiones en Wimbledon y que para mí ha bajado un poquito el stock tanto de Sinner como de Djokovic. El que seguramente haya visto esta jornada tranquilamente desde su hotel tras entrenar y dirá, pues no está tan mal esto para ganar Wimbledon, es Carlos Alcaraz, fíjate lo que te digo. Qué jodida es la vida, ¿eh? Ojo con esto que me acabo de cruzar, ¿eh? ¿Tú sabes exactamente la lesión que tenía Dimitrov antes de llegar a estos torneos por las cuales se retiraba? ¿Cuál? No te pregunto porque la tengo aquí, tendría que mirarla. Te pregunto porque ayer, hace un día, Dimitrov se refería a los 4 Grand Slams consecutivos que se ha tenido que retirar por lesión. Sí. Y está diciendo, dice, me he hecho una cantidad increíble de scans, de rayos X. He hecho todo, he invertido mi tiempo. Últimamente lo único que hacía era pensar en lesiones y no en el tenis. Algunos días es inevitable. Vivo con ello, pero bueno, ahora mismo, ojo con esto, ahora mismo me siento genial, estoy sin ningún tipo de dolor y durante un tiempo solo pienso en el tenis. No sé exactamente, como digo, cuál es la lesión que tenía antes. No sé si la puede buscar por ahí. En Roland Garros se retira por molestias en la pantorrilla izquierda. O sea, Vale. nada que ver con el pectoral. Pues Aunque... el hombro. Es que ha tuiteado Kokinakis y ha dicho Sí. lo que le ha pasado a él me ha arruinado a mí la vida durante los últimos 5 años. Me viene arruinando la vida los últimos 5 años. O sea, el hombro. Puede que sea el hombro, no tanto el pectoral. Al final es una zona que todo une una con otro. Hay muchos tendones ahí que se cruzan. La lesión de Roland Garros es, Pantorrilla, como ¿no? digo, no es perdón, pectoral ni hombro, es el muslo, la pantorrilla, sí. O sea, el thigh, ¿vale? Pues son el muslo. 5 Grand Slams seguidos retirados para Dimitrov. Y como digo, ayer mismo decía que está sin dolor, que solamente piensa en el tenis. Me parece, de verdad, qué cruel. O sea, qué jodidamente cruel es el deporte a veces. Mira, E y estoy leyendo aquí, por ejemplo, que en el Open de Australia 2025, que también se retiró en primera ronda, el problema o el fisio que pidió antes de retirarse fue por la parte baja de la cadera, lower hip area. Fue cadera, o sea, ¿verdad? nada que ver la lesión de Australia con la lesión de Roland Garros con la lesión de Wimbledon. Son 3 partes del cuerpo completamente diferentes. No lo podemos creer, amigos. Ha sido un shock total. Este Wimbledon no deja de sorprendernos. No dejamos de tener historias todos los días. Pero así es el deporte. Solamente podemos avanzar y seguir pues, viviéndolo un Wimbledon que esto está siendo como una auténtica montaña rusa.